La mejor señal de un posible cambio de tendencia. El RSI es uno de los indicadores más utilizados para detectar cuándo un mercado puede estar exagerando sus movimientos. Comprender cómo funciona puede ayudarte a identificar posibles giros de tendencia antes de que se hagan evidentes en el precio. Si los precios de las acciones y de otras inversiones siempre se movieran en una sola dirección, invertir sería extremadamente fácil y rentable. Pero, por desgracia, ese no es el mundo en el que vivimos. Aunque los mercados suelen mostrar una tendencia general en distintos horizontes temporales, rara vez avanzan en línea recta. La razón es, en gran parte, la psicología de los inversores. El mercado oscila constantemente entre el miedo y la codicia, y eso provoca que los precios a menudo se desplacen demasiado lejos y demasiado rápido en una dirección. Con el tiempo, ese exceso suele corregirse y la tendencia acaba cambiando. Lo que era un mercado alcista puede transformarse en uno bajista y viceversa. Sería ideal contar con algún tipo de indicador técnico que nos ayudara a detectar cuándo un movimiento ha ido demasiado lejos o demasiado rápido, señalando la posibilidad de un giro en la tendencia. Y aún mejor si pudiera aplicarse en distintos marcos temporales. Por suerte, existen indicadores diseñados precisamente para eso. De hecho, hay varios. Pero uno de los más utilizados para este propósito es el índice de fuerza relativa, más conocido como RSI. El RSI es un oscilador que se mueve en una escala de 0 a 100. Cuando el indicador supera el nivel de 70, se considera que el activo está en una zona de sobrecompra. Cuando cae por debajo de 30, se interpreta como una situación de sobreventa. Una condición de sobrecompra sugiere que los precios han subido demasiado y demasiado rápido, por lo que aumenta la probabilidad de una corrección a la baja. En cambio, una situación de sobreventa indica que los precios han caído con demasiada rapidez, lo que suele anticipar un posible rebote al alza. El RSI se calcula de la siguiente manera: 100 menos 100 barre 1 más RS. RS igual ganancia media bar pérdida media. Los primeros cálculos de ganancia media y pérdida media se obtienen mediante promedios simples de 14 periodos. Primera ganancia media igual a suma de las ganancias de los últimos 14 periodos barra 14. Primera pérdida media igual a suma de las pérdidas de los últimos 14 periodos barra 14. A partir de ahí, los cálculos posteriores utilizan los valores anteriores junto con las ganancias y pérdidas del periodo actual. Ganancia media igual ganancia media anterior por 13 más ganancia actual barra 14. Pérdida media igual pérdida media anterior por 13 más pérdida actual barra 14. Comprender las señales del RSI. Como ocurre con la mayoría de los indicadores técnicos útiles, el RSI puede generar señales en distintos marcos temporales. Por ejemplo, los niveles de RSI calculados sobre precios diarios suelen emplearse para detectar condiciones de sobrecompra y sobreventa a corto plazo, días o semanas. En cambio, los niveles de RSI basados en precios semanales resultan más adecuados para identificar estas condiciones en un horizonte intermedio, semanas o meses. Por último, los niveles de RSI calculados sobre precios mensuales ayudan a detectar situaciones de sobrecompra o sobreventa en plazos más largos, que pueden extenderse durante meses o incluso años. RSI en acción con el S&P 500. Veamos algunos gráficos del S&P 500 para entender cómo puede utilizarse el indicador RSI de sobrecompra y sobreventa a la hora de tomar decisiones de inversión. La figura 1 muestra el RSI mensual del S&P 500, panel superior, y los precios mensuales del S&P 500, panel inferior, durante los últimos 35 años. Hemos marcado con círculos rojos los momentos en los que el RSI mensual superaba el nivel de 70, lo que representa condiciones de sobrecompra y, por tanto, una posible señal de venta. El panel inferior muestra que el S&P 500 alcanzó con frecuencia sus máximos en este tipo de condiciones. Del mismo modo, hemos colocado círculos verdes cuando el RSI mensual estaba por debajo de 30, señalando condiciones de sobreventa que suelen interpretarse como una señal de compra. El panel inferior muestra que el S&P 500 también tendió a marcar suelos en esas situaciones. En este momento, el gráfico indica que el S&P 500 se encuentra sobrecomprado en el largo plazo. Este gráfico también deja clara una idea importante sobre las señales del RSI. Las señales de sobreventa suelen funcionar de forma más limpia y más rápida que las de sobrecompra. Por ejemplo, el RSI mensual entró en una zona de fuerte sobrecompra ya en 1995, 5 años antes de que el mercado alcanzara su techo.
En cambio, el RSI mensual cayó a sobreventa solo unos meses después de que el mercado tocara fondo en los dos grandes mercados bajistas de comienzos de los 2000 y de 2008-2009. La razón es bastante humana. El miedo a perder dinero suele ser más intenso que la avaricia por ganar, y por eso ese tipo de movimientos tienden a resolverse antes. La figura 2 muestra el RSI semanal del S&P 500, panel superior, y los precios semanales del S&P 500, panel inferior, durante los últimos 20 años. De nuevo, el patrón general se repite. Los precios tienden a corregir después de entrar en sobrecompra y a rebotar tras alcanzar niveles de sobreventa. La figura 3 muestra el RSI diario del S&P 500, panel superior, y los precios diarios del S&P 500, panel inferior, durante los últimos 4 años. Aunque las señales de momentum a corto plazo suelen ser más volátiles y menos fiables, el RSI diario en muchos casos ha anticipado razonablemente bien los movimientos de los precios. Dicho esto, el RSI no puede indicarnos ni el momento exacto en que los precios se darán la vuelta ni la magnitud del movimiento. Por eso suele combinarse con otros indicadores técnicos y fundamentales que ayudan a obtener una visión más completa del mercado. La figura 3 muestra el RSI en un periodo de 4 años. En este tiempo se puede ver cómo ha dado señales tempranas de giros de mercado. Conclusión. Creo que el RSI de sobrecompra y sobreventa es una de las herramientas técnicas más útiles para detectar posibles cambios en la tendencia de los precios, independientemente del activo o del horizonte temporal que se analice. Cuando se utiliza junto con otros indicadores técnicos, especialmente aquellos relacionados con tendencia, impulso y volumen, el RSI puede ayudarte a tomar decisiones más informadas y, con el tiempo, a convertirte en un inversor más sólido y potencialmente más rentable.